Vale, hasta ahora hemos visto cómo se empieza a hacer todo esto, es decir, los medios más o menos técnicos. Vamos a empezar a explicar un poco qué contenidos hay dentro de esos, digamos, de esos mensajes, ¿no? Porque es una guerra de información. Entonces vamos a hablar de manipulación lingüística y cognitiva. Todo eso, aquí la Biblia es el libro este que hablábamos de Manuel Castells, que es Comunicación y Poder. La estructura básica del poder es la comunicación. Como estamos hablando de neurociencia, de cierto sentido, y entonces aquí de lo que se trata, la gran herramienta, pero bueno, no solo en política, en educación también, en publicidad, cómo se llega a la gente es a través del lenguaje, y el lenguaje tiene la capacidad de crear la realidad, o al menos la realidad cerebral, ¿no? Entonces aquí hay una cosa que se llaman los marcos cognitivos, que es una cosa como súper curiosa, y que en el fondo supone digamos, la línea de base de todos este tipo de estrategias. En la política y el periodismo es una lucha por establecer con qué marco vas a interpretar la realidad. ¿Qué es un marco cognitivo? Digamos, es una manera que nosotros tenemos de percibir la realidad. Os explico una historia. El cerebro es reduccionista. Nosotros tenemos un montón de datos en la cabeza, ahora mismo yo estoy hablando a todos y todos estáis en clave política. Es como si yo estuviera jugando al ajedrez con Fede. Los dos estamos jugando al ajedrez y tenemos el marco de ajedrez. Si yo de pronto, estando jugando al ajedrez, tiro un dado y cuento 20 como en el parchís, Fede al principio, después va a decir está flipado, pero al principio es que no va a entender ni de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona nuestro cerebro a nivel cognitivo? Tenemos un montón de datos, que son como muchas habitaciones, que son como repertorios conceptuales que nosotros cerramos. Tenemos muchos, pero abrimos uno a la vez. Entonces, ¿cómo se hace la manipulación política? Evocando marcos, porque yo lo que abro, digamos, es un referente conceptual con el que yo quiero que tú veas la realidad. Como el tema de los marcos cognitivos es un poco extraño, si queréis os voy a contar dos chistes que desde mi punto de vista explican muy bien que... Ahora, cuando ríais del chiste bebo agua. Que explican cómo son los marcos cognitivos, ¿no? Uno llega así y le dice los chistes. Dice, ayer hice el amor con una americana. Dice, ¿y qué tal? Pues hasta que no me la quité, no veas qué calor. Bueno, vamos con el segundo chiste y explico todo. Dice, restaurante de lujo, un tío bien vestido con una tía impresionante al lado. ¿Qué tomarán los señores? Pregunta. Dice, a mí me pone una langosta más grande que tenga y un caballú cans de reserva de la familia. Sí, señor. ¿Y a su mujer qué le pongo? Dice, póngale un fax y diga que me lo estoy pasando en grande. Aquí, en los dos chistes, hay un patrón común, y es que el orden lógico de la primera parte del chiste es destruido por el orden lógico de la segunda. Cuando tú tienes aquí con el americana, tú piensas es una chica de nacionalidad americana. Luego te das cuenta que es una chaqueta. Lo que es cómico es ver cómo un marco destruye a otro. Entonces tú dices, pues claro, en el segundo chiste te das cuenta que no es una americana rubia pibón, sino que es una cazadora y que el tío estaba sudando, te hace romper el marco. ¿Qué es el marco? En el fondo es un encuadre de la realidad. Digamos, una situación en la que de alguna manera tú percibes la realidad, porque los problemas en el fondo son construcciones mentales. Tú, por ejemplo, puedes tener un problema de corrupción política, un partido, etcétera, etcétera, y lo importante, o por lo que se lucha en política, es en establecer los marcos con los que nosotros vemos la realidad. Me atrevo a que hagamos un pequeño juego para ver un poco qué tipo de marcos se activan ante determinadas palabras. Muchos de ellos yo creo que tendrán vinculación política, pero otros no. Si parece un poco al azar, yo digo una palabra y vosotros me decís una palabra o una frase que tenga que ver con eso que yo he dicho. Lo primero que os viene a la cabeza, ¿vale? Y vamos jugando un poco con eso. Por ejemplo, Podemos. Un momento en blanco. Podemos. ¿Qué es lo primero que te viene? No sé, puede ser bolivariano, chavista. Venezuela. No, Venezuela. Venezuela. PP. Derecha. La Iglesia Católica. Retrógrado. No, es que eso es muy importante. Eso es muy importante y te voy a explicar por qué. Venga, no, mira.
En el asunto, podemos seguir si queréis, ¿no? Por ejemplo, ciudadanos. Involucionados. Infelices. Yo qué sé. Sistema financiero. Engaño. Engaño. Bueno, os estáis viniendo arriba. Bueno, en el fondo hay una cosa. Por ejemplo, la Iglesia Católica dijiste retrógrado, ¿no? Sí. Bueno, básicamente hay Puedo un... decir otra cosa peor, pero... Vale, pero pensar, la Iglesia Católica es una institución que tiene, pues, se suelen decir 2000 años, un poco más tarde, pero bueno, prácticamente 2000 años, y digamos que es una construcción brutal. Las primeros hospitales de la historia los puso la Iglesia, las primeras universidades las abrió la Iglesia, es la primera multinacional, o sea, hay, por ejemplo, no sé, un montón de labor de monjas, pero sobre todo de misioneros, etcétera. Es una cosa muy plural. Pero la guerra de la manipulación es que cuando yo digo iglesia, tú piensas en retrógrado. Entre otras... dicho reprimidos también, ¿eh? Por ejemplo, vale. ¿Cómo va el tema de los marcos? ¿En qué es el concepto que se activa cuando yo menciono una cosa? Porque en el fondo ese prejuicio o esa idea preconcebida o ese es cómo funciona el marco cognitivo. Si yo, por ejemplo, digo Bárcenas, ¿qué pensáis? Ladrón. Pero nadie piensa economista, nadie piensa Rodrigo Rato. Al principio, pero en su día podíais haber dicho presidente del FMI, podíais haber dicho el que fue el milagro económico. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Todos esos prejuicios están en nosotros. Están en nosotros porque también una gran parte de nuestros pensamientos no son propios, nos las han inducido. Pero lo importante es que si yo al adversario político, cuando yo digo Maduro, cuando yo digo tal, que a ti te venga la palabra dictador, o que te venga la palabra por el pueblo, o que te venga... Es que todo eso es la batalla conceptual en la que estamos basándonos. Y es súper importante, porque si yo, como fuerza política, defino los marcos conceptuales con los que vosotros interpretáis la realidad, yo ya no tengo nada más que hacer. Porque luego vosotros vais a defender mis ideas. Porque no tenéis ideas propias, sino que estáis jugando con los marcos que yo predefino. Y de eso, en ese sentido, se basa la política, ¿no? Entonces... Tengo que decir que yo no estoy en contra de los católicos, ¿eh? A posteriori, pero lo primero que te ha salido... No, la institución. No. La institución que se ha prostituido. Es una cosa. Claro, bueno, podemos hablar de la iglesia, pero lo que te quiero decir es... Por si hay alguno que se ha dado por... Sí, no, pero no, hoy hemos dicho que dejábamos las armas fuera, hoy aquí se puede debatir libremente, que nadie se va a sentir atacado, pero es importante, es muy importante saber cuál es la primera idea que se activa en tu mente al referir un tema. Porque, claro, yo lo he hecho con temas como muy grosos, políticos, pero ¿qué tal está con el tema de, por ejemplo, la inmigración, la subida de impuestos, el tema de las pensiones? Hay otros muchos temas más sutiles y que también que hacen que tú te posiciones a favor o en contra. De una manera muy reduccionista nosotros tenemos a decir bueno o malo. Le ponemos en etiqueta, esto es bueno, esto es malo, esto no, esto sí. Yo qué sé, decían socialistas, los que van a quebrar España. Claro, si a ti ya tú piensas socialistas, los que van a quebrar España, a eso no lo vas a votar en la vida. Pero tú no eres tan consciente de eso, o en parte sí, pero simplemente tú ya estás cerrado en banda, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hablábamos en el análisis de marcos cognitivos de George Lakoff, que fue el semiólogo que generó todo esto. Y de hecho, tanto el periodismo como la política condicionan o modelan el lenguaje a través de metáforas. De tal manera que lo que hacen es predisponer a través de determinadas cosas, ¿no? Bueno, este es el gran libro, No pienses en un elefante, de George Lakoff, un libro fundamental para entender la política de hoy. Sale un elefante porque es el signo de los republicanos. Claro, el problema es cuando yo te digo no pienses en un elefante, solamente al mencionar el elefante, tú ya has visto el elefante. No hay tu tía. Y eso es una activación de marco. ¿Cómo se hace esto de una manera mucho más sutil? Por ejemplo, vamos a jugar un poco con el tema de los impuestos.
Por un lado está la gente que defiende el estado del bienestar, que tengamos una pensión, una sanidad pública, que tengamos de alguna manera mucha protección social, que tengamos buenas pensiones, etcétera, etcétera. Y luego está el lado liberal, que lo que quiere es bajar todos esos impuestos, que todo sea privado, con lo cual si tú eres rico lo tienes para eso, si no tienes dinero, pues te dan por culo y punto. ¿Qué es lo que pasa? Que este es un modelo de, vamos a decir, de Estado en el cual los ciudadanos nos podemos poner a favor o en contra. Pero el problema es que no hay un debate como tal. No hay un debate de qué es bueno de que nosotros subamos los impuestos, que los bajemos, es bueno mantener el estado del bienestar o no lo es. Pero cuando a ti te llegan y te dicen presión fiscal, la presión fiscal, es decir, el alto nivel de los impuestos, claro, al decir presión fiscal, es que ya mismo te entra como una angustia y dices tú, no, joder, pues bájalos, chicos, bájalos, porque es que no podemos vivir, ¿sabes? ¿Qué pasa cuando te decían España ha crecido en negativo? No, y esto era de la zona de Zapatero, pero tú estás tonto, o sea, hemos crecido en negativo, pero coño, qué bien suena, ¿no? Cuando el tema copago, estamos copagando, no, lo estoy pagando yo. Bueno, pero tú pagas otra parte, bueno, pero antes era gratis, ¿no? Entonces, ¿qué es el copago? ¿Y vosotros pensáis que todo este tipo de cosas no funcionan? Nos las comemos a diario. A veces fallan los marcos cuando se abusa de ellos. ¿Os acordáis de un texto de Cospedal que fue el despido en diferido con no sé qué, que cuando tú la oías decía, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, alma de Dios? Al final era un tío que le habían despedido cuando no debía, pero tú la oías hablar y había encadenado tanta neolengua que decías, ¿pero de qué estás hablando? Pero eso, si no se abusa de ello, funciona. De hecho, el Ministerio de Defensa, claro, yo soy de defensa, yo no ataco a nadie. ¿Sabes lo que te digo? Yo, joder, tendré derecho a defenderme. No, pero es que este tipo de cosas funcionan así y nos las comemos, ¿no? La banca mala. El banco malo, pero bueno, lo de además es que había cosas. Asioma, ¿no? Pero también decía, España debe generar confianza a los mercados. Generar confianza. Claro, era una historia como que decía, joder, todos los españoles, como no paguemos a los bancos, no van a confiar en nosotros nunca más. Y rollo que yo qué sé, es ese miedo de la retirada de confianza. Tú eres un ciudadano y tal y... Joder, si la gente no confía en mí, yo voy por la calle y nadie me presta, nadie tal, no sé qué. Pero esas metáforas están endiabladas hasta el punto en el que, bueno, aquí ya nos pasamos, John Lakoff se dio cuenta de una historia que era mucho más curiosa. Y era que John Lakoff lo que hizo fue analizar toda la comunicación política que estaba habiendo en Estados Unidos y se dieron cuenta que cuando la derecha hablaba estaba activando el marco del padre autoritario. El padre autoritario era duro, pero era tu padre y era bueno. Entonces, por el rollo del marco autoritario, porque un padre es alguien que, hombre, pues los hombres, ¿no? El machismo puede ser un poco estricto, pero sabe lo que te conviene, lo hace por tu bien, si te baja los impuestos, te sube los recortes y tal, pero es alguien que al final sabe lo que te conviene y de alguna manera cuida de ti, ese papá Estado. Y ellos se dieron cuenta que recursivamente en comunicación política la derecha admitía el rol del padre estricto. Entonces era decir, hombre, yo soy más de izquierdas, pero tengo que reconocer que, claro, hombre, cuando están las cosas malas, lo que hace el padre, al final, es que es lo que hay que hacer. Ese tipo de señuelos funcionaban muy bien, porque sobre todo a la izquierda le quedó ser la madre compasiva. No, hombre, que era un poco como la socialdemocracia. No, hombre, reparte un poco. No, hombre, dales algo a los niños. No sé qué. Y en esos marcos tan primarios se han movido muchas de las significaciones de eso. Hasta el punto de que incluso votantes de izquierda veían la política con esos marcos. Pero esos marcos son metáforas. Es decir, el Estado no es tu padre y no es el que sabe lo que tiene que hacer. A lo mejor te están arruinando el país. Pero todas esas maneras, esos marcos que se activan en cómo nosotros funcionamos, absolutamente hacen que nosotros veamos la realidad de una manera o de otra, ¿no? Hablábamos de contenidos y ahora vamos a hablar de estrategias de comunicación. Aquí tenemos a dos señorines. Uno, para regocijo de Fede, es Jesse Goebbels, el padre de la
No, bueno, quiero decir porque dices que siempre me meto con los nazis, ¿no? Y tal, bueno, este es Joseph Goebbels, que es el indiscutible padre de la propaganda. A quien no conocéis mucho es a Millie Mutzenberg, que es el homólogo de Goebbels, pero en la otra Alemania, del Partido Comunista. Y escúchame, se habla mucho de los nazis, pero los comunistas a nivel de propaganda eran unos genios. Hasta el punto de que tú todavía hoy, Stalin mató a un mogollón de personas, pero dices comunista. El comunista es algo bueno. Nazi no, pero comunista es algo bueno. Y dices tú, pero si tú los ves desde la perspectiva y fueron dos regímenes genocidas, pero indiscutiblemente el comunismo tiene mucha mejor prensa que la derecha, hasta el punto de que ahora mismo la derecha, la izquierda en determinados ambientes se puede permitir ser más intolerante porque son del lado bueno, y la derecha tiene una prensa que es mucho peor, ¿no? Todos estos son guerras de marcos, pero que al final llega un momento en el que se establecen y cristalizan y ya olvídate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo sobre todo el primer señor? Formas muy sofisticadas de propaganda, de cómo mediar los mensajes para de alguna manera mentir. Esto, que no sé, en muchos programas de radio y tal, ¿no? la propaganda nazi. La propaganda, los principios de la propaganda nazi se usan en España todos los días, por todos los partidos. Todos, o sea, es un Goebbels revisitado, un Goebbels resucitado o reloaded o como lo queráis llamar, pero esto no forma parte del pasado. Esto se está haciendo aquí, en la fake news, todos los días. Entonces, por ejemplo, cosas del tema, el método de contagio. Coger todos los adversarios y, digamos, unificarlo. La derecha, no hay una sola derecha. Hay varias derechas y muchas maneras. No es lo mismo la derecha conservadora que la derecha populista, que la derecha liberal, ¿no? También a veces lo usan ellos en propio beneficio. Por el tema de los catalanes. ¿Los catalanes queremos? No, una parte de los catalanes queréis. O sea, como este tipo de cosas, para hacer trinchera, para hacer grupo, para unir unos significados con otros, dice de principio de transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo al ataque con el ataque. Por ejemplo, estos ejemplos, por cierto, y lo doy en los créditos, son de Yaiza Martínez, que es una periodista que es la que lleva un portal que se llama Tendencias 21, que es buenísimo. Hizo un post que yo pues lo he cogido para denunciar cómo en la España de ahora democrática se usan técnicas de propaganda completamente al estilo nazi, ¿no? Entonces decía, transposición, que es cargar al adversario con los propios errores o defectos. Dice, la derecha española más heredera del franquismo acusando al golpista Pedro Sánchez. Cuando el PP acusa al PSOE de corrupto o viceversa, ¿no? Que son como cosas muy... Hombre, esas son muy fáciles de ver en esos dos casos, pero hay otras que no tanto, ¿no? El principio de exageración y de figuración, convertir cualquier anécdota, por pequeño que sea, en amenaza grave. Por ejemplo, cualquier tuit fuera de tono puede ser una amenaza terrorista. ¿Habéis visto hace poco una señora que mató a sus hijos y decía, una activista del 15M mata a sus hijos? Digo, vamos a ver, o sea, hay una conexión causa-efecto, pero qué bien queda. Tú lo lees así y dices, joder, los del 15M, matando a sus hijos, es que esa gente hay que tener cuidado, claro. Tú eso, cuando lees uno, bueno, pero lees dos, lees tres, y luego te llegan y te dicen los del 15M, y tú dices, pues mira, a mí yo no sé por qué, pero es que yo esa gente no los trago. Y no te sabría explicar por qué, digo, porque a lo mejor te han metido 3 o 4 noticias de este estilo. Pero claro, esto, si tú estás muy encima de ello, lo pillas, pero si no, te las comes, y es que hay una cantidad brutal, ¿no? Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptado al nivel al menos diligente de los individuos a los que va dirigida. Que, por cierto, esta es una frase pura la podéis encontrar tal cual en el Mein Kampf de Hitler. Bueno, lo acabamos. Dice, con estos presupuestos van a acabar con España, ¿no? Como, yo qué sé, o vais a romper España, o vais a convertir España en una dictadura venezolana. O sea, son ya como temas muy... También hay una cosa que se hace mucho, que no sé si estará en algún ejemplo más, que es acusar al contrario de decir algo que no ha dicho.
y ponerle verde. Pues pues los de... Bueno, de eso hay fake news un poco más adelante y lo vemos. Y bueno, y sobre todo el principio de orquestación y sobre todo el de repetición. Esto si te lo cuentan una vez, vale, pero a ti te tiran 15 años, pim pam, porque podemos. Y luego te llegan y te digo yo, no, mira, lo que has oído estos 15 años de Podemos es mentira. Da igual. O sea, tu cerebro ha estado tan bombardeado por eso que la realidad se crea por repetición. Y eso es súper importante, ¿no? Y luego principio de renovación. Hay que estar constantemente atacando con diferentes cosas. No, pues tiene relaciones con Irán, pues le financia Venezuela, pues se comió un niño cuando era pequeño. Claro, tú a lo mejor entre que desmontas una ya te han atacado con 3 y es el bombardeo brutal de unos con otros, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, principio de verosimilitud, construir argumentos a partir de fuentes diversas o a través de los llamados globos sondos. Por ejemplo, la inteligencia alemana afirma que Rusia apoyó el independentismo catalán. Pues es bastante... Que luego a lo mejor es hasta verdad en el mundo de las conspiraciones que nos movemos. Pues a lo mejor. O a lo mejor no. Pero bueno, tú lo lanzas, ese tipo de asociaciones, ¿no? Y luego lo más importante, el principio de transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato persistente, ya sea una mitología nacional, un complejo de odios, prejuicios tradicionales, etc. Que esto es un poco cuando yo voy a diseñar esa propaganda, por dónde te voy a atacar, claro. Entonces, ¿qué haces? Tú te tienes que basar en los prejuicios que ya existan, porque ahí es donde las fake news de verdad toman raíces y florecen, no tanto en cosas que sean más o menos inverosímiles, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace todo esto que hemos estado hablando? Pues a través de noticias falsas y construyendo todos con todos, ¿no? Por ejemplo, esta era una guía del varón. Los feministas quieren prohibir que los hombres se orinen de pie porque es un estereotipo machista. Eso es una fake news como una eso, pero claro, yo allí que me van a prohibir que me de pie. Yo que eso lo hago desde que dejé de gatear, hago eso y ahora las feministas me lo prohíben. No. En el lado contrario, ley aprobada, 5 años de cárcel a las mujeres que den pecho en la vía pública. Mentira. Pero tú tenías que ver los comentarios en Facebook. ¿Dónde vamos a llegar? Sociedad patriarcal, hijos de puta, no sé qué. Y tú así como esto, las que queráis. Y una noticia que además es que yo... ahora porque ya he ido pasando un poco del tema, pero cuando estaba estudiando más las fake news, yo era de los que decir, oye, es una fake news. Y mi comentario era una gota de océano en un mar de veneno puro, como decía. Nadie decía, oye, pues que el chaval ese de ahí arriba que ha dicho que esto es mentira, que a lo mejor no. Nada, o sea, es pim. Y te dice, pero vamos a ver, ¿cómo van a llegar a la cárcel? Pues no. Pero esto por todo. Bueno, con este era un poco el tipo de cuerpo. Sin importarle las críticas de los demás, Hilaridad mostró con su cuerpo en bikini. Luego no había críticas, leías el anuncio, pero es que también hay un tema, y es que los titulares que nos manipulan tienen mucho más éxito que los que no. Este fue otro, pro derecha, Amnistía Internacional pide a España que no llame terrorista a ETA. Claro, esto también determinados sectores los tenías que oír hablar. No, ¿y cómo les vamos a llamar? Las hermanitas de la caridad, claro. Claro, otra manera, esto de la COPE, forma de vender una noticia. España concede una pensión a 2 viudas de un marroquí. Claro, y si tuviera 4 mujeres, por 4 pensiones de viudedad, no te jode, aquí estamos todos para pagar. Claro, luego cuando entras en la noticia te das cuenta que el hombre dijo, bueno, pues este señor es español y es musulmán, y tiene 2 señores. Pues ¿qué le corresponde? Una pensión de, no sé, 600 euros, pues 300 para cada una, punto. Pero claro, si tú dices, es que para empezar si lo explicas así no es ni noticia. Pero si tú este es el tipo de noticias que se hacen virales. Y tú esto lo ves y dices, no, se ha compartido 10.000 veces. Dices, pero 10.000 veces que 2 mujeres cobren una pensión de 300 euros. Entenderme, es que luego también se hace por la pura publicidad. Porque esto llega a la COPE, pone la noticia y la lee el que la lee. Pero lo pones así, bueno. Otra, esta también fue grandísima. Pablo Iglesias exige que los presos cobren 655 euros al mes y eso es bueno, esto es lo que le dice un currante, esto cuando lo vieron también, claro, a los presos, ¿y qué quieren también para los etarras? Y Pablo Iglesias, la noticia estaba mal, porque la noticia no era que Pablo Iglesias quería que los presos cobraran un sueldo.
hay algunos otros titulares que eran un poco más honestos y dijo que los presos que trabajan, porque hay presos que trabajan dentro de la cárcel, cobren el SMI. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha generado un mercado secundario dentro de las cárceles. Claro, tú estás preso y entonces dices tú, bueno, pues esta persona puede conmutar pena o no sé qué, tal y cual, y puede hacer trabajo dentro de la cárcel. ¿Cuál es el problema? Que los sueldos dentro de la cárcel son mucho más baratos que fuera. Entonces pueden trabajar por 1 euro, 2 euros la hora. Entonces decir, hombre, claro, ahí haces una precariedad que yo entiendo que un partido como Podemos vea eso. Pero claro, en vez de decir no hagas ¿cómo te voy a decir? No hagas una especie de esclavitud legal dentro de las cárceles debido al sistema penitenciario, eso como que se entiende mal. Pero decir que Pablo Iglesias quiere pagar un sueldo a todos los presos, joder, claro, y al final, tanto por publicidad como porque te acaban tocando la moral, pues tiene mucho más éxito, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de que la sociedad civil nos informemos a través de fake news? Pues pasa una cosa, que por ejemplo, aquí tengo a mi amigo Fede, que a lo mejor no piensa como políticamente como yo. Si viviéramos en un país donde la prensa fuera como debe de ser, pues yo diría, mira, yo no estoy de acuerdo con tus ideas, y él me diría, yo contigo con las tuyas tampoco, pero nos podríamos hablar, hombre, si lo ves así, pues y tal y cual, pues no sé qué. Claro, si yo llego y lo primero que me dice, no, es que Pablo Iglesias quiere que les pagáis ahí un hotel, encima él lo aumenta, un hotel a no sé qué, a los presos, y digo, no, y vosotros que queréis matar a no sé qué, pero es imposible que nos pongamos de acuerdo, porque, digamos, ese centro mediático, ese ágora, ese punto intermedio que es el debate para construir una democracia, la fake news lo dilapidan, lo destrozan, porque no hay ya un espacio común, porque lo que hay es una polarización y yo ya no veo en Fede a una persona que opina de manera diferente. Si vota a la derecha o vota al centro, pero no vota lo que yo, para mí poco más o menos que es un terrorista. Él es un terrorista, yo quiero acabar con España, yo no sé qué, pero no hay un punto céntrico. Sí, corta, ¿no? Y eso es un problema. A partir de ahora me voy a ir al monólogo, ¿eh? Yo creo que... Vale, entonces, ¿qué era esto? Porque esto que estamos haciendo, esto que más o menos hemos visto, lo han hecho periodistas, es decir, gente que dice, bueno, pues la noticia la voy a contar así, no tal y cual. Hasta que llegó Cambridge Analytica, que es, digamos, lo que le dio la victoria a Donald Trump en Estados Unidos, que es una evolución en este paso maquiavélico que hemos ido viendo, que es ver cómo todas estas fake news la empiezan a generar algoritmos. ¿Cuál es la ventaja que tiene hacer esto a través de Facebook? Que en Facebook es una plataforma de espionaje al estilo masivo brutal. Este que tenemos aquí es un artículo académico que estudia una cosa que a mí me impresionó muchísimo, y es, vosotros sabéis lo que es la psicometría, es decir, cómo se pueden medir rasgos psicológicos. Digamos, un ejemplo claro de psicometría es un perfil de personalidad. Entonces, yo, por ejemplo, hago un cuestionario estandarizado, 150 preguntas, tú vas contestando sí o no, y cuando tenga contestáis ese cuestionario, yo puedo establecer con cierta fiabilidad, un poco más, un poco menos, cuál es vuestra personalidad base. Los cuestionarios en psicología tienen que estar baremados y tienen que llevar esas letras de esas, digamos, medidas de psicometría, es decir, tienen que ser válidos y tienen que ser fiables. Miden lo que tú quieres medir y lo hace con fiabilidad, es decir, acotando un margen. Lo que esta gente ha hecho sobre Facebook es, a través de tu interacción con la plataforma, le doy un like a la foto de Pilar, pongo un comentario en la foto de Chusa, pongo un no me gusta en la foto de no sé qué. A través de toda esa actividad, estos psicólogos lo que han hecho es establecer el ser capaces de obtener perfiles psicológicos de los usuarios en Facebook. Una forma súper avanzadísima de espionaje. Claro, ellos tuvieron un grupo de control, a estos tíos les hemos pasado los
los perfiles, o sea, les hemos pasado test de inteligencia, sabemos cómo son, por ejemplo, 1000 tíos, 2000 tíos, con sus perfiles de personalidad, yo sé cómo son, y entonces ahora veo su interacción en Internet, en Facebook, y entonces voy estableciendo comparativa, voy ajustando mi modelo hasta que mi modelo es igual de fiable que el test de personalidad. Y lo que pueden saber de nosotros, gracias a este elemento, es brutal. Desde nuestra orientación sexual, nuestra orientación política, nuestra forma de pensar, si somos conservadores, si somos, o sea, prácticamente todo lo que se puede sacar de un perfil de personalidad. Y sin contestar muchas veces preguntas directas, análisis de riesgo, etc. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay ahí? Que tú de pronto tienes una base de, no sé, ¿cuántos usuarios puede tener Facebook? 2.000 millones de perfiles, esa es una base de estudio sociológica colaborativa inmensa. Claro, ¿qué es lo que hizo? Aquí viene la filtración del pavo de Donald Trump, del equipo de Donald Trump, que era Steve Bannon, que ahora es asesor de Vox. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Sacaron una aplicación que se llamaba App This is Your Digital Life. Lo típico, además, es que nos encanta. Este ha sido tu año 2018 y te cogen todas las fotos de no sé qué. Claro, tú lo ves así y digo, pues mira, he salido con Marijose el día que estuvimos en Cantabria, he estado con Fede el día que no sé qué. Claro, pero todo el algoritmo copia y lo miran todo. Entonces esto infectó directamente a 2.700 usuarios, pero llegó a recopilar datos de más de 5.000. ¿Qué es lo que hicieron? Elaborar publicidad a la carta, porque tenían los perfiles de todos. Y entonces ellos lo que hicieron, lo que se hace en publicidad, que es segmentación, y decir, voy a establecer muchos perfiles. Varón, chico joven, chica joven, varón mediana edad, un conservador, no conservador, con este trabajo, con esta renta. O sea, hicieron una matriz más o menos grande de todas las grandes variables, también de orientación política, y empezaron a generar mensajes automáticos por Facebook orientados a tu clase. Entonces yo, que por ejemplo soy el típico que leo el Financial Times porque tengo muchísimo dinero, pues dice, vale, este tío lee el Financial Times y yo veo que puede ser esa renta, yo creo que a esta persona va a votar a la derecha por este y por este motivo. En cambio, mi amigo, que es un trabajador, proletario, poca renta, a lo mejor poco nivel de estudio, va a votar a la derecha por este y por este motivo. Y entonces fueron personalizando los mensajes. Son algoritmos manipulando con un filo electoral. Bueno, Donald Trump ganó. Y esto, básicamente, esto es un ejemplo de Iowa. Aquí veis todo el estado, prácticamente pues todos los puntos por diferentes categorías, diferentes segmentos, etcétera, etcétera, y digamos fake news o mensajes electorados orientados a cada perfil en cómo alterar su voto. Claro, yo por ejemplo, puede ser que yo sea una persona que a lo mejor no tengo una gran convicción política, pero a lo mejor me interesa mucho el tema de los animales. A lo mejor por el tema de los animales hay un mensaje que a mí me cala más que a una persona que, por ejemplo, no, el tema de los animales le da igual y a él solamente le preocupa el tema digital. Es, digamos, ese paso que empieza a ser un gran hermano, no que te conozcan a ti personalmente, pero casi, un algoritmo que personaliza para ti la propaganda electoral que quiere que te llegue. Y no lo hace para informarte, es manipulativa. Es como hemos visto antes, genera enfado, genera frustración, genera, sobre todo, indignación. ¿Por qué la izquierda está haciendo esto? ¿Por qué la derecha está haciendo lo otro? Y lo que busca en el fondo es confrontar. Esto es la última generación, como hemos dicho, de manipulación política. Y bueno, aquí es como funcionaba todo el problema de marketing, ¿no? Este que tenemos arriba es datos crudos, abajo se hacen como una encuesta, se analiza, se modela y a partir de que tenemos el modelo, pues ya es pagar publicidad y enfrentarles a ello, ¿no? Y bueno, y aquí es lo que llaman armas de destrucción matemática. Como el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. ¿Por qué? Por la capacidad que existe ahora de grandes ordenadores de establecer un perfil individual de votante y al cual llegar a través de redes sociales con mensajes personalizados. Esto empieza a ser por primera vez en la historia un Matrix en el cual las máquinas engañan a las personas.
de forma automática, de forma preconfigurada, con una idea, pero con una intención, que es, como decíamos, manipular el voto. Que, como decíamos al principio, para que luego llegue un banquero y te diga los que tienes que poner, pero para que veáis la complejidad a la que hemos llegado en el tema electoral, ¿no? Y ahora ya, pues casi para acabar, hay una parte que sí quería hablar, porque, bueno, publiqué yo creo que fue el mes pasado, en la revista Año Cero, un artículo que se llama El auge de la ultraderecha, ¿no? De la ultraderecha populista, en el fondo, porque, como digo, hay que ver diferentes derechas, y hay una historia que yo creo que ha preocupado a todo el mundo. O sea, al principio, cuando salió Donald Trump, y Donald Trump casi parecía una caricatura de político, nadie pensaba que iba a ganar, pero ganó. Ganó, y bueno, y ahora en Estados Unidos, pues, en cierto modo están como están. También pasó lo mismo con el Brexit, no, como va a salir lo de la opción de nos vamos. Yo creo que el Brexit también tiene mucho que ver con ese pensamiento de derechas populistas, sobre todo por los primeros mensajes que les dieron de no, nos vamos a ir de Europa, todo va a ser genial, y lo veis que llevan 2 años y no son capaces de salir, porque habían entrado en el Brexit con mentiras, que al final es un poco el populismo, reducción, cosas que no eran, pero luego se han dado cuenta que el divorcio de Europa, sobre todo en un mundo globalizado, era tan terriblemente complejo porque afectaba a tantísimos tratados, a tantísimas cosas, que la globalización no es una cosa que digan me voy, vale, te vas, pero de aquella manera. Y como veis, se marcaron me parece que eran 2 años una vez que se activó el artículo 50 y no han sido capaces de irse. Y no han sido capaces de irse un gigante como Inglaterra. O sea, nosotros no nos vamos si quisiéramos, pero ni de palo, ¿no? Luego también esto se empezó a hacer con Bolsonaro y lo mismo. Bolsonaro no va a salir. Además, Bolsonaro es que era en un país como Brasil, que bueno, han tenido también en ese sentido, han tenido su dictadura militar, un país que es bastante más humilde en renta, a nivel de renta, que España, que tiene mucha población pues negra, y etcétera, y el tipo es de extrema derecha, en plan le pintan como machista, le pintan como misógino, le pintan como falto de autoridad, o sea, de libertades, pero ganó. Y era como decir, no puede ser que haya ganado y ganó. Entonces, el artículo aquel va un poco orientado a explicar por qué, de alguna manera, estaba subiendo toda esa derecha populista. Aquí voy a hacer yo una crítica, porque también, por ejemplo, en políticas, en el máster, cuando escribes un artículo, a veces te dicen, bueno, si tú ves hablar de política, aunque sea lo más objetivo posible, cuenta cuál es tu orientación, para que yo también un poco, es como una forma de ser honesto y decir, bueno, yo aunque sea de izquierda, yo quiero ser completamente objetivo, lo cuento. Yo en este caso, y porque ahora vamos a contar un poco la historia de la izquierda, yo soy de izquierda desencantado. Yo no sé si es que la izquierda se ha ido moviendo, que lo aguantaré, no sé si yo he dejado de ser izquierda o la izquierda ha dejado de ser de izquierdas, pero al fin y al cabo esa es un poco la segunda, esa es un poco la circunstancia en la que estoy, ¿no? Y aquí sí que hay, al final, como fenómeno, porque esto no es una cosa que ocurra solo en España, como hemos visto, estaba en Estados Unidos, en Brasil, y bueno, en muchos países de Europa también tienen ultraderecha ya en sus congresos. Me parece que había al menos 7 países que había partidos de ultraderecha si bien en el poder, en el Congreso, etcétera, ¿no? Entonces este es Steve Bannon. Y Steve Bannon, como vemos, es curioso, que es un gran defensor, digamos que van como en contra de la globalización. Es un gran defensor del nacionalismo, de la idea del Estado-nación, pero al mismo tiempo es un tío que coge y tiene la misma agenda globalista que otros, que va país por país implantando las mismas tácticas, las mismas ideas, y para, de alguna manera, sacar esa derecha populista que, digamos, en España es Vox, ¿no? De hecho, tienen conexiones, o sea, esto no hay que pensar que Vox nació de cero.
ni siquiera, o sea, en todas las sociedades siempre hay muchos estratos, está más gente con un pensamiento más de izquierda, gente más de derecha, pero luego vienen grupos financiados internacionalmente que ponen ideas, que ponen formas, que ponen métodos y que además estaban en comunicación todos con ellos. Entonces, la idea es hacer lo que querían hacer, pues en su día, por ejemplo, los comunistas, que era país a país y estableciendo la revolución hasta pintar un poco de rojo pues todas las áreas de influencia, que por otro lado es un imperialismo como el que hacía Estados Unidos, ¿no? Entonces, este hombre, como digo, financia y asesora a partidos políticos de todo el mundo. Hay otro hecho incontestable, que estéis de acuerdo o no, las cifras cantan, que es la crisis de la socialdemocracia, ¿no? En muchos países, partidos que eran como el PSOE, ¿no?, que digamos era esa izquierda, pues eso, socialdemócrata, aproximadamente desde finales de los años, no sé si 80, 90, son partidos que empezaron a caer. Digamos, la socialdemocracia es esa corriente política que construyó, que fue capaz de construir en cierto modo y impulsó el estado del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, y que luego con el tiempo fue cayendo. Quizás en los años 70 es donde nace primero el neoliberalismo y luego se expande mucho más, pero sí que hay de una manera, digamos, como muy clara, que el socialismo en todo el mundo ha ido cayendo, ¿no? Además es curioso lo que decían de que Lakoff, de que la izquierda combate a la derecha con marcos definidos desde la derecha. Si tú no impones tu marco, pierdes, ¿no? Esto es el mapa de las últimas elecciones del 28 de abril de 2019. Claro, aquí teníamos un poco la profecía de que si España iba a pasar lo mismo que en Brasil y lo mismo que en Estados Unidos y tal, y era que la gran derecha populista iba a ganar y finalmente, digamos, íbamos a tener pues un partido, o sea, un gobierno de derechas. Parece ser que no ha sido así. Parece ser que ha sido las fuerzas progresistas las que han ganado y entonces, pues mi artículo no. ¿De verdad estáis seguros que ha ganado la derecha? O sea, que ha ganado la izquierda. Mira, estos son los votos que tienen por partidos. Nos quedan unas elecciones más que son el 26 de abril. Si tú coges los votos del PSOE y Podemos, PSOE son casi 7 millones y medio y Podemos son 3 y 11, suman 10.598.000. Y si suman los tres de derechas, tienes 11.169.000. O sea, la derecha ha perdido con más votos. Aquí hay un tema, que quien se los ha llevado por delante, aparte porque luego las elecciones son como un gran calidoscopio. El tema de los votos entre la ley DONT y las circunscripciones provinciales, más bueno, y luego que también tú aquí lo ves y todo el mundo ha ganado, porque claro, depende cómo lo ves, y es que realmente es muy difícil hacer una asignación de directa de votos a escaños, ese es el grande de los problemas. Pero aquí hay yo de aquí saco una conclusión. En ese punto que es, digamos, ese triunfalismo de que ha sido el PSOE el que se ha impuesto, pensar que se ha impuesto ha ganado con menos votos que la derecha. Con que uno de estos dos se alíen, o se alíen los tres y vayan como grupo único, los hubiera barrido a los otros. Entonces, esta sensación que tenemos ahora mismo de victoria, yo creo que hay que tenerla cuidadito. Cuidadito porque esto se puede dar la vuelta y de hecho tienen más votos. Entonces aquí yo creo que con esto hay que seguir preguntándose por qué ese auge de la derecha. Y aquí os voy a contar, yo creo, lo que es, ya para acabar, lo que es la historia de la izquierda y lo que yo creo que está pasando en el mundo. El sentido de la izquierda, digamos, fue quien lo puso en el mapa. En ese sentido fue Karl Marx, es una persona que puede tener muchas cosas a criticar, puede estar no de acuerdo con muchas cosas, pero hubo una idea, aportación que fue absolutamente fundamental para entender el siglo XIX y el siglo XX, que fue la conciencia de clase a las clases trabajadoras. Y decir, hay una lucha de clases. Él enfrentó a los ricos y a los pobres, los dueños de los medios de producción, los que no, ahora lo podríamos decir, los ricos contra los pobres, los asalariados, etcétera, etcétera. Claro, todo eso, cuando estaba el comunismo, que tenía ese gran polo en el cual tenía la Unión Soviética financiando, etcétera, porque como digo, esto vuelve a ser una gran guerra por la mente,
pasó que se cayó el muro. Cuando se inventa cuando se reconstituye la socialdemocracia, y lo hace después de la Segunda Guerra Mundial, y por ejemplo aquí en España me parece que fue Felipe González en 1979, que renuncia al marxismo, se reinventa la socialdemocracia. Y ese socialismo no es un socialismo, vamos a decir, más puro, sino que es un socialismo para que quepa en el capitalismo. Ahí hay un problema grande, porque tú quitas, digamos, le estás quitando todo el espíritu. Es un socialismo, sí, pero dentro del sistema capitalista. Con lo cual tienes que estar sujeto a sus reglas, a sus métodos, a su forma de funcionar y a todo. Entonces, ya por ahí empezamos a perder. Si os dais cuenta, en el momento en el que ya no hubo contrapoder, el capitalismo se lo llevó todo por delante. ¿Qué es lo que acabó pasando? En el que la izquierda estaba tan pro sistema como la derecha, que para mí es la situación que hay ahora. Las primeras privatizaciones en España las hizo el PSOE, no las hizo el PP, malísimo, las hizo el PSOE. Y tú dices, y entonces, o sea, fueron esos los primeros, que ahora mismo sería casi una idea de Podemos, es decir, nacionalizar cosas, el PSOE las empezó a privatizar. Y era un partido en ese sentido neoliberal, salvando las distancias, pero en cierto sentido sí. Aquí tienes a SEAT, que la empezaron a vender en 1986, Endesa en 1988, Repsol en 1989, luego vinieron las televisiones, se amplió, entró Antena 3, Telecinco, etcétera, etcétera. Todo eso en el marco, bueno, y no os acordéis de OTAN de entrada, no. Nosotros habíamos entrado en el 82, bueno, cuando el PSOE estaba en la oposición, militarismo no, en cuanto entremos al poder, esto le damos la vuelta, y cuando entraron fue cuando dije Diego. Es decir, y luego el referéndum, que no fue hasta el 86, lo hizo porque lo había prometido por activa y por pasiva cuando estaba en la oposición. Luego no, el PSOE no quería ni oír hablar de un referéndum para salir de la OTAN, y cuando finalmente lo hace como diciendo, no me jodas que nos tenemos que salir. La pregunta era cuando todo menos rara, y al final, vamos, ¿qué es lo que pasa? Que PSOE se había vendido total y absolutamente a lo que eran unos intereses, pues totalmente neoliberales, pero es que eso no había pasado en España. O sea, eso, por ejemplo, los demócratas en Estados Unidos eran igual, por ejemplo, también hombre, yo sé que en Inglaterra, que por un lado estuvo el gran pico del neoliberalismo, Thatcher y bueno, Reagan en el otro lado, pero es que, por ejemplo, cuando le tocó a Tony Blair también el estado del bienestar. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a la izquierda? Que se ha ido vaciando de contenido, porque en el fondo el PSOE, el socialismo, era unos partidos que, si bien son más redistributivos, al final acaban funcionando exactamente igual de los otros. Esto en el neoliberalismo es lo que se llama acumulación por desposesión, y básicamente son 4 estructuras. Una son las privatizaciones, del cual el PSOE ha hecho igual. Otra es la gestión de las crisis y sus costes, es decir, quién paga la crisis, quién es más rico después de que haya una crisis. La financiarización de la gestión pública, para que pase por la banca, por ejemplo, también cómo nos financiamos nosotros al Banco Central Europeo, no pidiendo préstamos directamente al banco, al Banco Central, sino a través de bancos intermediarios. Como las pensiones ahora ya son instrumentos financieros, que en el fondo es ese capital que siempre ha sido, en el fondo, enemigo del proletariado, del trabajador, y luego redistribuciones estatales de renta, ¿no? Formas también por ejemplo, a través de la ¿cómo lo llaman eso? Eso que suben siempre el nombre, el IPC. Sí, la inflación. Bueno, hay una serie de cosas, redistribuciones estatales de renta. ¿Qué es lo que fue pasando a nivel mundial? Pues el que aquí lo hemos visto, la gente tenía la sensación de que todos los políticos eran iguales. ¿Por qué? Porque todos los políticos eran iguales. Porque al margen de que el PP y el PSOE se han estado peleando si al matrimonio gay se le llamaba matrimonio gay o no gay, y se han estado echando los tantos a la cabeza, pero a nivel económico, que era al final esa seña identitaria de la izquierda con la lucha de clases, la han ido perdiendo. Y la han ido perdiendo pues porque, bueno, ¿quién cambió la Constitución para establecer el 3% máximo de déficit? Pues el PSOE. ¿Por qué? Pues porque estaban en ello, ¿no? Entonces, además, curiosamente,
Cuando, igual que los de derechas tienen su gente que los financia, la izquierda también, porque Podemos y todo eso tienen vinculaciones con Soros, y yo esto lo he visto, estoy seguro de ello. Y bueno, ¿qué hay con todo esto? Que la izquierda se ha ido reinventando. Y se ha ido reinventando para perder esa esencia de lucha de clases que era inicialmente, y las ha ido cambiando por otras luchas, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, una viñeta del Roto que a mí me parece brutal, que dice: la lucha de género ha sustituido a la lucha de clases, estamos salvados. Aquí hay un libro fundamental para entender, bueno, yo creo que cómo se abandona con el feminismo, etcétera. No es que el feminismo en sí sea malo, y no es que sea malo que haya otras luchas, sino que lo que era la gran idea de la lucha de clases se ha perdido. Y se ha perdido porque aquí hay un libro que es fundamental para entender todo esto, que era La trampa de la diversidad. Y el subtítulo es Cómo el liberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora. A principios del siglo XIX, o incluso XX, que había revoluciones, había guerras y tal, pero había una conciencia de clase importante. Un trabajador sabía que era un trabajador, y sabía que él no era del grupo de los ricos, y sabía que eso era una guerra. Ahora mismo, si tú le preguntas a cualquiera, ¿quién de vosotros es trabajador? ¿Os consideráis proletarios? ¿Os consideráis clase trabajadora? No, me vais a decir... Yo sí. Tú sí. Yo si os pregunto me vais a decir: ¿tú qué eres en tu esencia? Pues yo soy fan de Juego de Tronos, yo soy vegano, yo soy runner, pero hay otras muchas cosas. Esa identidad, lo que han hecho desde el neoliberalismo es romperla en miles de otras luchas. Luchas que además ponen a luchar unos con otros. Yo sí, Miguel Ángel, yo sigo diciendo que soy obrero, Acabo ya, que me queda solo una cosa. Y del Madrid. Bueno, esa es otra. Entonces, cuando todo esto empezó a pasar en Estados Unidos y ganó Trump, hubo un hombre, que es Jim Goat, que es un escritor, un expresidiario, que hizo una cosa que se llamó, que es brutal, que es el Manifiesto Redneck, que va dirigido a lo que en Estados Unidos llaman la basura blanca, el white trash, que son esa clase blanca. O sea, son blancos, por otro lado, que no, se supone que no tienen como esa opresión por ser negros, etcétera, etcétera, que son de baja cultura, que tienen baja renta y que viven, por ejemplo, muchas veces en los trailers estos, como en las roulottes y tal y cual. Y son muchos en Estados Unidos. Y por un lado están, o tal como este fue quizás uno de los primeros escritores que dio un poco de identidad a esa gente, son gente que se sentía absolutamente olvidada por la izquierda. Tenían poca renta, tenían pocos estudios, sufrían la precarización más que nadie, y esta gente, Jim Goat, lo que viene a decir: no, señores, el problema a nosotros no nos pasa porque seamos blancos, porque Estados Unidos es un país racista, no nos pasa por esto, nos pasa porque somos pobres. Y al final, ¿qué ha sido la derecha? Ha sido la derecha la que ha tratado de empezar a seducir a lo que era por otra vez la conciencia de los trabajadores, es decir, de la gente humilde. ¿Qué es lo que pasaba en Brasil? Que fue Bolsonaro el que le dijo a la gente: vamos a construir un Brasil, os vamos a cuidar. A la clase trabajadora, Trump hizo lo mismo cuando el MAGA, Make America Great Again, lo que viene a decir: vamos a volver a ser ese gran país que éramos. ¿Por qué? Porque la globalización se llevó todos nuestros trabajos. Ciudades como, me parece que era Seattle, o la del autobús, Detroit, que quedó prácticamente vacía, era gente que por un lado quedó en el medio de nada. Quedó en el medio de nada, y la izquierda muchas veces no ha sabido seducir a toda esa gente. Se han volcado muchas veces más en las identidades de las minorías por esa, digamos, desestructuración que han hecho de la clase trabajadora. ¿Y quién ha coqueteado con la clase trabajadora? La derecha. Y ese es quizás el gran... Este es un libro, la deriva reaccionaria de la izquierda, donde se hace una crítica de ese fenómeno. Y aquí un tema que es del diario.es, que es un periódico de izquierdas, que dice: la derecha atrae cada vez a más votantes con menores rentas y nivel educativo, a pesar del aumento de la desigualdad. Es decir, aquí hay un tema muy importante, ¿no? Y también hay una circunstancia yo creo que es incluso dolorosa, y es con lo que quiero cerrar, de pensar de cómo la izquierda ha perdido una gran oportunidad de reinventarse.
Cuando en 1991 cayó la Unión Soviética y 2 antes había caído el muro de Berlín, el comunismo se derrumbó. Y se derrumbó porque estaba al otro lado el capitalismo y le ayudó. Dijo, perfecto, te vas del mapa, yo te ayudo. Pero cuando en 2008 tuvimos que salvar todos los bancos y cuando cae lo de Lehman Brothers y tal, y hay que salvar a la banca con dinero público, que era, digamos, la hecatombe del sistema financiero, ese era el gran momento de la izquierda, pero ya no había una izquierda. ¿Qué pasó? Tuvimos Wall Street, Occupy, tuvimos las primaveras árabes y tuvimos el 15M. ¿Y qué pasó? Pues que le rescatamos a la banca y no pasó nada. Una oportunidad perdida. ¿Qué ha pasado después de 10 años? Una década después de ese gran momento en el que la izquierda tenía que haber refundado en lo que eran todo ese tema de la lucha de clases y haber quitado el sistema financiero. Pues que estamos hablando de Unidas Podemos. Es decir, una lucha que no era la que tocaba. Y no es que esté en contra de esa lucha, es que han fracturado absolutamente ese tema. Y ahora es la derecha populista quien de alguna manera está echando el gasto digamos, en esa clase más humilde, ¿no? Que luego nos podemos eso. Termino con una viñeta que dice, la derecha está arrasando en medio mundo, ¿qué hacemos? Y dice uno, llamarlos nazis, fascistas, homófobos, racistas, clasistas, patriarcales, misóginos y navajeros. Dice otro, decir que son seres malvados que desean que la muerte padezca sufrimiento y la muerte. Y dice un tercero, dice, analizar las causas por las que millones de hombres y mujeres de toda raza y condición social le están votando para ver qué parte de culpa recae en el rumbo que está tomando la izquierda en estos años. Y el que sale por la ventana es el último que lo ha hecho. Y bueno, ¿Es posible que a la gente le dé vergüenza decir que es obrera? Hombre, claro, es que hay mucha ingeniería social en esa destrucción, ¿no? Ahí vamos. Pero vamos, básicamente lo que yo sí quiero ver como un momento histórico muy importante, que digo que fue el tema de 2008, en el que podía haber habido un gran colapso, sobre todo a nivel de momento de legitimidad de la izquierda para imponerse sobre todo al mundo financiero, en el mundo neoliberal, y ha sido absolutamente una oportunidad perdida. Pero bueno, yo creo que quién sabe lo que va a pasar, porque ahora se está gestando otra nueva crisis financiera y a lo mejor en unos años volvemos a repetirlo todo. Muchas gracias. Preguntas. No, pero que has dicho eso, de que la izquierda cada vez es menos izquierda. A ver, Entonces, esto estoy de acuerdo. es mi punto de vista. Habrá mucha gente, estoy de acuerdo. habrá mucha gente que opine diferente, ¿no? No, Esto. yo estoy de acuerdo. Por eso te he dicho que parece que a la gente obrera, porque un magistrado de la Audiencia Nacional es obrero también. Tal cual. Tal cual. Y parece que nos da vergüenza decir que soy obrero. Yo es lo que detesto, cuidado. Hay lo que cuenta el hombre este en lo de la trampa de la diversidad es que hay mucho de eso. Que hay mucho de haber cogido una identidad de clase, porque mira, hay un tema que a mí me parece absolutamente importantísimo de entender, que es un fenómeno que se llama el de la subjetivación en sociología. La sociedad a veces te dice quién eres tú. O sea, nosotros cogemos muchas veces la identidad de la sociedad, o bueno, la sociedad te ofrece unos modelos de identidad y tú escoges en el que más entra. Pero tú no eres ¿quién decides quién eres tú? ¿O qué lugar ocupas en la sociedad? Un poco por donde has nacido, pero otro poco también por donde tú entras. Marx lo que vino a decir al proletario es decir, mira, en cierto sentido te están engañando, tú trabajas para no eres un siervo, no eres un esclavo. También algo así pasó en la Revolución Francesa. Es decir, hay unas clases arriba, nos estuvo diciendo quiénes eran. ¿Cuál era la mejor manera de lucha de clases? Porque esto también, de esta manera de cooptar el feminismo y de cooptar la izquierda por parte del poder financiero, en el fondo es una forma muy sofisticada de lucha de clases. ¿Y cuál es la mejor manera de vencer? Quitarles su identidad. O sea, y de esto se ha hecho de muchas maneras. Ahora mismo yo puedo invertir un dinerillo en internet. ¿Y por eso ya soy sistema financiero? Pues no.
Hay muchas figuras, como la figura del emprendedor. No, a ver, eres el currante de toda la vida, el autónomo. ¿Qué diferencia hay entre el emprendedor y el autónomo? El emprendedor es el autónomo, pero con una ética de nuevo ciudadano, una ética de victoria, es el nuevo héroe, alguien que lucha, claro, en un contexto donde no saben cómo crear empleo de ninguna de las maneras. Pues si tú eres una persona proactiva, aventurera, aguerrida y tal, y eres el que te da ese empleo a ti mismo, porque nadie más te lo va a dar. Entonces, mirad cómo se van creando nuevos mitos, pero que no son mitos inocentes, que te van llevando por el carril. Entonces, tú es lo que digo, yo ahora después de dar esta charla, si os pregunto si sois obreros, pues igual me decís que no, no lo sé. Pero en general, en la día de hoy, tú a alguien, nadie somos obreros, nadie somos trabajadores, somos otras cosas, pero no trabajadores. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también es verdad que todos tenemos hipotecas, que todos estamos sujetos a muchos de ese tipo de cosas, y que nosotros no nos tengamos conciencia de nosotros mismos no significa que la realidad no sea la que es. A mí me gustaría, Miguel, que me explicaras el momento de la historia en que se mezcló el estado del bienestar, que para mí se creó en 1929, con Russell, para mí. Bueno, en el 29 fue cuando cayó el... Y fue cuando Russell... O sea, un poco más tarde con el New Deal. Efectivamente, con el New Deal. Para mí eso es el principio del estado del bienestar. Entonces, a mí me gustaría que me dijeras en qué momento se mezcló el estado del bienestar con las ideas, digamos, liberales. Porque una cosa es... Hubo dos momentos. Claro. Porque todos queremos vivir bien. No, hubo... Una cosa es lo económico y otra cosa es lo ideológico. Aquí en Europa, más concretamente, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con el Plan Marshall. Ellos, Estados Unidos, en vez de considerarnos, por ejemplo, el patrio trasero, como hizo con Latinoamérica, o directamente una mina con patas, como hizo con África, a nosotros nos reconstruyó como un socio comercial. Entonces, Estados Unidos se gastó mucho dinero en construir una Europa que estaba absolutamente devastada. Pero lo curioso es que si con los niveles de pobreza que había en Europa después de la Segunda Guerra Mundial consiguieron fundar un estado del bienestar, nosotros deberíamos de poder tirarlo. En cambio, estamos mucho más endeudados de ello. Sí que hubo luego, porque el estado del bienestar, como todo sistema del mundo, tiene un problema. Y era que, y esas fueron las principales críticas de Margaret Thatcher y tal, en Inglaterra. En torno al año 70 lo que se produce es una crisis del petróleo, el año 73 creo que encarece todo. Y ellos utilizan eso, pero es que el neoliberalismo sale de una sociedad que era mucho más rica que al principio. O sea, nace después del estado del bienestar. ¿Por qué? Porque ya había una clase trabajadora que ya tenía unos ingresos, unas cosas, y del cual se podía privatizar y del cual se podía sacar dinero porque el Estado ya estaba funcionando, ¿no? Pero quizás es eso, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando durante esos 20 años, que son digamos, la parte de oro del estado del bienestar, y a partir del año 70, cuando empieza un poco la revolución neoliberal. Primero en Estados Unidos y Inglaterra, el golpe de Estado que dan en Chile en 1973 imponen el neoliberalismo, y luego, poco a poco, aquí en Europa, con esas historias. De hecho, por ejemplo, lo que pasa en Argentina con el corralito, etcétera, etcétera, la dolarización, yo creo que fue un laboratorio de lo que ha sido luego la crisis de deuda periférica aquí en Europa. Y al final, pues bueno, todo esto es que ellos tienen también sus experimentos, sus cosas. O sea, no se impone una cosa a plan mundial, sino que ellos van viendo. Vale, pero eso sí, vale. Pero yo digo, ¿en qué momento de la historia se mezcló el estado del bienestar, que para mí es una respuesta a lo que es la crisis del 29, con la ideología, vamos a llamar liberal? Es decir, la derecha ahora mismo está relacionada pues con una ideología un poquito más conservadora, pues yo qué sé, antiaborto... A ver, yo creo que eso son más cosas de la derecha. Eso son más cosas... Bueno, porque son diferentes maneras de gestionar el Estado. Hay varios momentos que se solapan. Es que, por ejemplo, no es igual la derecha liberal que, por ejemplo, la derecha conservadora. Franco, a nivel, y eso es que me tirarán piedras, pero es que Franco, a nivel de lo que era, por ejemplo, determinadas temas de protección social, era
tiene ideas que ahora mismo serían defendidas por Podemos, de pisos, de cosas estatales, tenía una cierta protección social que ahora no da. Es verdad que la dio después de haber matado a mitad de la nación, ¿no? O sea, todo hay que decirlo, pero por ejemplo, ahora mismo cosas que eran públicas y que por eso las privatiza el PSOE, La seguridad social la creó él, aquí. La implantó, era una cosa que la cogió de otros estados. Exactamente. Pero claro que para privatizar había que tener algo. Si un estado está, digamos, raso total, no privatizas nada, ¿no? Pero luego, ¿qué es lo que pasa? De hecho, hay un momento de la historia en el que, porque también, por ejemplo, ¿por qué de alguna manera nosotros tenemos una democracia? Estados Unidos tuteló la transición española y fíjate que justo más o menos a la vez ocurre la revolución de los claveles en Portugal, donde también abandonan una dictadura. Esto tiene mucho que ver y sobre todo se sabe de cómo financiaron al PSOE a través de la Internacional Socialista la CIA, porque estos tuvieron una reunión en 1967 que vino Bernard Walters, que era un general de Estados Unidos, y ellos lo que hacen es hablar con Franco y decir, nosotros queremos amarrar la transición. ¿Para qué? Para que España caiga del lado de los americanos. Primero, porque lo necesitaban como un portaaviones natural de acceso a Oriente Medio, que era lo que querían, y segundo, para que no cayeran en manos de los comunistas y ese tipo de cosas. Entonces, al final aquí también es que es un gran tablero de ajedrez en el que intervienen tantas cosas, ¿no? Entonces lo que te digo, mientras por ejemplo aquí, pues más o menos empezaron a llevarnos hacia... De hecho, es que el Partido Socialista, en cierto sentido, se financia con dinero americano porque lo que quieren es establecer esa alternativa de izquierda dentro del capitalismo, porque el Partido Comunista no les gustaba. Y eso lo hacen aquí, porque quien había hecho toda la oposición franquista había sido el Partido Comunista, y era lo normal que fuera la contrafuerza, la oposición. Aquí no lo hacen, y mientras aquí estaban construyendo un paso hacia la democracia, por ejemplo en Latinoamérica, esa misma nación, Estados Unidos, estaba dando golpes de Estado, ¿no? Entonces, ¿qué? Es un tablero tan grande y tan complejo, ¿no? Pero bueno, yo a día de hoy, yo lo que creo que en sentido estricto, tanto la izquierda como la derecha son pro sistema, y yo creo que todo el desencanto que tiene de los ciudadanos es porque las cosas las hagas con una mano o las hagas con otra, las hace la misma persona o los mismos intereses. ¿Y qué crees que le queda a la izquierda? Porque bueno, yo soy rojo, cuidado. Pero bueno, no lo sé. El tiempo dirá, o sea, lo que es justicia antes o después, pues yo no sé, otras crisis, otras revoluciones, otras cosas vendrán, o sea, eso está claro que la historia no se acaba aquí, ¿sabes? ¿Nos van a dejar? Bueno, eso ya también lo que pasa que ahora el escenario es mucho más complejo que nunca. Ahora vivimos también en una aldea global. Europa cada vez tiene menos peso en el mundo. Las democracias de lo que hay aquí es un poco la gota. Mirad ahora, China va a ser la nueva potencia mundial, y China ni siquiera tiene una democracia, porque nos podemos quejar con Estados Unidos del imperialismo. Se supone que es comunista y es capitalista. Sí, ¿no? Pero y además ningún tipo de problemas por ello, ¿sabes? ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo vamos nosotros a defender los derechos, el estado del bienestar y los derechos laborales frente a un país, a una nueva colonización que el chino que viene es 1000 veces más competitivo que tú? Porque no tienen vacaciones, no tienen... O sea, todo el estado del bienestar en ese sentido, yo creo que hay que defenderlo, porque ya no es solamente de cara a España o a Europa, sino que ahora vienen otros elementos. Y el peso demográfico de Europa en el mundo cada vez va a ser es menor, y cada vez va a ser menor. Ahora mismo nosotros lo que somos es el antiguo mundo, pero lo que es como potencia militar y desde luego como potencia tecnológica cada vez menos, ¿eh? Pero tú crees que el chino es chino, pero no es gilipollas, es decir, coño, aquí hay gente que tiene trabajo y tiene vacaciones. Y dirá, coño, ¿y por qué yo no? Pero culturalmente son diferentes. Bueno, pero la cultura Andrés, de 5.000 años es... Andrés, pero en algún momento dirán, coño, yo quiero también tener vacaciones, ¿no? Es cultura, tío, es cultura. Ellos llegan y donde llegan quieren implantar su sistema. Llevan años viviendo en Estados Unidos y existen los Chinatowns, donde
siguen viviendo como vivían en China en 1700. Mira, aquí que hay una cosa que es muy clara, que fue lo del tema de la globalización. Cuando empezamos a hacer la globalización pensamos que es que nosotros, los europeos y americanos, íbamos a exportar nuestro sistema al resto del mundo. Y lo hicimos, pero con los costes salariales del sudeste asiático. ¿Qué pasó? Que se acabaron llevando las fábricas, cosa que en principio no esperábamos. ¿Tú te crees que nosotros ahora mismo podemos competir con un sudeste asiático? No, A nivel de comercio, tú mira solamente cómo es el déficit comercial que nosotros tenemos con China. no, pues eso es burrada, pero Entonces, que yo me refiero a eso, ¿no? Que el chino diría en un momento, oye... son yo otros quiero parar, escenarios, quiero tener- son otros escenarios, son otros problemas. También está ahí el empuje de la inteligencia artificial que hace que la capacidad de negociación que tenga el trabajador cada vez sea menos. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que se ha propuesto ahora? Por ejemplo, la renta única universal, que las máquinas coticen como si fueran personas. Es una lucha infinita y el escenario siempre va cambiando. Lo que yo creo que debemos de dejar de ver la política como lo hacíamos en el siglo XIX, incluso XX. El problema ahora mismo es que nosotros somos seres del siglo XXI somos seres del siglo XX que viven en el siglo XXI. Y cuanto antes entendemos las nuevas amenazas, los nuevos retos que tiene el mundo, mejor, porque estamos un poco soletos. Y eso, por ejemplo, ya les pasó un poco en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, cuando se ponen a pelear todos allí, acabo ya. Son gente del siglo XIX, son gente del siglo XIX que vive en el siglo XX. ¿Qué pasa? Habían inventado el tanque, habían inventado la ametralladora, habían inventado un montón de cosas por la revolución industrial que ellos no sabían que una guerra podía ser así de dura. Cuando se meten y empiezan a hacer trincheras y se dan cuenta que de la Primera Guerra Mundial no son capaces de salir, y no son capaces de salir porque ellos iban a una guerra que pensaban que iba a ser como napoleónica. Y cuando van con las ametralladoras y cuando van con una tecnología que no la tenían asimilada a su cultura, porque no la habían madurado, se dan cuenta del horror. En ese punto estamos nosotros ahora. Vivimos de una forma cultural el siglo XX, pero ya estamos en el siglo XXI. Y ahora las cosas funcionan de otra manera. Y eso es importante que lo entendamos. Bueno, se acabó. Ya está. Luego ya sigues hablando con él, que tiene ahí toda la... Bueno, os queremos anunciar una cosa, y es que el día 23 de mayo vamos a hacer una conferencia en un bar que tú ya conoces, que está en la plaza del Doctor Laguna. Va a venir, el bar se llama La Ruleta, y la sesión va a ser La Ruleta del Misterio. No, de la historia. Sí, La Ruleta de la Historia, es que hemos tenido ahí un... va a venir Juan Ignacio Cuesta, muy bien. nuevo colaborador nuestro de Divulgadores del Misterio, así Gran fichaje. se ha publicado. Él a sí mismo, que quiere colaborar con nosotros, y vamos a empezar ahí unas conferencias de historia que, bueno, pues algún día van a ser un jueves de vez en cuando y tal, para no competir con algunos otros sitios que sabes que los jueves también están. Y sí, os quiero emplazar a todos vosotros, va a ser a las 8 de la tarde, que bueno, para ser jueves a lo mejor es mejor hora. Está por el centro, está ahí metro Ibiza, hay metro San de Baranda, hay autobuses, entonces... Pues eso, el día 23 de mayo empezamos ahí la primera, a las 8 de la tarde hasta las 9:30, y luego ya os quedáis, y los que tengáis que trabajar pues a vuestras casas, y los que no pues nos quedaremos ahí otro A tomar algo, ¿no? Así que estás invitado, pues muchas aquí, gracias. por aquí cerca. Y nada más. Pues nada, gracias a todos por venir.